reunión vamos a discutir los resultados de nuestro trabajo en este año. Vamos a trazar las tareas para aumentar la defensa y mejorar la defensa del país. Quiero destacar que este año ha sido muy importante para la operación especial militar. Tenemos la iniciativa estratégica en toda la línea del frente. Nuestras tropas están avanzando con firmeza, eliminando al enemigo y sus reservas, incluidas las unidades élite que han sido preparadas por los países occidentales y tienen armamento occidental. Este año hemos liberado más de 300 localidades, incluidas localidades grandes que servían como centros importantes para el enemigo y eran fortificadas. Cayeron ante el avance de nuestras tropas. Tenemos buenas posiciones y tenemos una buena experiencia para entrar la línea de defensa del enemigo y eso nos ayuda a avanzar. Estamos muy orgullosos de los logros de nuestros soldados y oficiales que están luchando y también de cualquier persona que defienda a nuestra ciudadanía. También quiero destacar a nuestros camaradas norcoreanos que fueron enviados a liberar la región, la provincia de Kursk, por el orden del líder norcoreano. Ellos participaron también en el desminado de ciertas zonas de la provincia de Kursk. Nuestra meta es siempre recordar a los caídos y apoyar a sus familias, sus hijos, sus padres, y el Estado va a hacer todo lo necesario para esto. Pido un minuto de silencio en su honor. Vladimir Putin, en ese minuto de silencio en el que nosotros les tenemos que recordar esas declaraciones, asegurando que las tropas rusas avanzan con firmeza en el frente en un momento en el que está en cuestión la posibilidad de ceder o no el territorio del Donbass y las posibles sanciones de Estados Unidos a la flota fantasma rusa si finalmente no se cumple el acuerdo de paz. Estimados señores integrantes del Consejo, sabemos que detrás del régimen de Kiev está el potencial de la OTAN, el bloque más grande militar del mundo. A Kiev se le envía mucha ayuda militar, incluidos los instructores y los datos de inteligencia. En estas condiciones tan difíciles, nuestras fuerzas muestran eficacia y desarrolla su potencial. Eso pasa cada día. Durante los últimos años mejoramos nuestras tropas, mejoramos el mando militar y la preparación tanto operativa como de combate. También mejoramos las capacidades de nuestra industria militar que se adapta a la situación y produce lo necesario y lo hace cada vez más. Gracias a la labor de la industria militar, el ejército y la flota tienen todo lo necesario. También tienen misiles de precisión y lanzadores para estos misiles y también los drones. Las fuerzas aeroespaciales tienen cohetes que necesitan, que también son de precisión y pueden corregir su trayectoria. Muchos de aquí presentes
saben cómo ha mejorado la eficacia de nuestra labor. Ha mejorado más de un 80% y quiero agradecer a los que se dedican a estas mejoras. Este año tuvimos nuevos submarinos, así como nuevas embarcaciones, 19 embarcaciones. También fue ensayado el funcionamiento del misil Burevestnik y del complejo Poseidón. Gracias a su equipamiento van a ser únicos, sin réplicas durante mucho tiempo y fortificarán nuestras posiciones, las posiciones del país para las décadas venideras. Y nosotros solo vamos a trabajar en cómo mejorar esos sistemas. Hasta el fin del año también tendremos en nuestro servicio un tipo mejorado del misil Oreshnik. El alto nivel de preparación de nuestras fuerzas está demostrado durante los ensayos, incluido con participación de nuestros socios extranjeros a los que les transmitimos nuestra experiencia que ganamos durante la operación especial militar. Quiero destacar los resultados de los ejercicios conjuntos Oeste 2025. Y vemos que hoy en día la situación geopolítica mundial permanece como crítica o muy tensa. Los países de la OTAN aumentan sus capacidades ofensivas y crean nuevos tipos de armamentos, incluyendo que funcionan en el espacio. En Europa, a la población se le inculca el miedo a Rusia, se le prepara para una guerra con Rusia y esto lo hacen funcionarios que se han olvidado de su responsabilidad y se guían por sus intereses personales o grupales y solo aumentan la histeria. He dicho en varias ocasiones que estas son mentiras, que no existe ninguna amenaza rusa para los países europeos. La verdad es que Rusia siempre, en cualquier condición, siempre ha intentado buscar un diálogo, una solución dialogada para los conflictos y la responsabilidad de que estas oportunidades no fueron usadas recae en los que intentaron hablar con nosotros desde las posiciones de fuerza. Hoy en día apoyamos un diálogo basado en igualdad con Estados Unidos y países europeos y queremos ver un sistema común de seguridad en Europa. También acogemos los avances en el diálogo con Estados Unidos, aunque esos avances aún no existen en el diálogo con países europeos. En cualquier situación, la garantía principal de la independencia de Rusia son nuestras Fuerzas Armadas y debemos mejorarlas gradualmente. Quiero destacar varias tareas para el desarrollo. Primero, los objetivos de la operación especial militar deben ser logrados. También queremos eliminar las causas fundamentales del conflicto y si Kiev y sus patrocinadores no quieren dialogar, Rusia liberará sus tierras históricas mediante fuerza militar. Segundo,
se debe mejorar, se debe llevar a cabo la modernización de las Fuerzas Armadas según el programa que tenemos para los años 2027-2036. He dicho en varias ocasiones que eso se debe llevar a cabo teniendo en cuenta nuestra experiencia durante la operación especial militar y las condiciones que existen. Los principales ámbitos son los misiles y la introducción de drones en todos los ámbitos. También necesitamos mejorar nuestras fuerzas nucleares estratégicas, ya que cumplen la función de disuasión. Hoy se celebra el Día de las Fuerzas de Misiles Estratégicas y quiero felicitar a todos a quienes les concierne. El ejército ruso debe seguir progresando, es decir, las tropas deben implementar las nuevas tecnologías, nuevos materiales, ampliar el uso en los sistemas de gestión de los complejos autónomos y las tecnologías artificiales. Además, debemos avanzar en el espacio y como resultado las tropas deben recibir los canales de información seguros y protegidos, aumentar la eficacia de la navegación. En mayo de este año fue confirmada la estrategia del desarrollo de las fuerzas navales, donde está fijada la prioridad de su desarrollo. Esto permitirá innovar a las tropas marinas en todos los frentes. Vamos a desarrollar la colaboración militar con los países extranjeros, con nuestros socios, mejorar el sistema de seguridad colectiva de la comunidad de estados independientes. En general, el trabajo en esta dirección es un factor importante para fortalecer la seguridad internacional. Una de las prioridades del Estado es la ampliación de las garantías sociales para los participantes de la operación militar especial y sus familias, para todos nuestros militares. El año pasado, el Ministerio de Defensa, junto con el Fondo de Estado de los Defensores de la Patria, hicieron mucho para garantizar la ayuda médica a los heridos, para su rehabilitación y la creación de las condiciones para su trabajo. El pago de la ayuda financiera a las familias de los fallecidos. Acá cabe destacar que acá hay un amplio margen de trabajo. Ahora vemos que surgen varias preguntas al respecto y junto con las autoridades del Ministerio de Defensa volveremos a este tema. Cabe destacar la labor heroica de los médicos militares que a veces hacen lo imposible para salvar a nuestros militares y para que puedan volver al frente. Recibimos una experiencia única para trabajar con los traumas y las lesiones relacionadas con las acciones militares. Hay que implementar esta experiencia también en el ámbito de la salud social, cívica. Debemos continuar el trabajo para la indexación de la ayuda financiera a los soldados. Cada soldado debe saber que el Estado le considera toda la ayuda y asistencia social.
quiero agradecer a los oficiales y soldados que ahora se encuentran en el frente, a todos los participantes de la operación militar especial por su heroísmo, y desear a todo el personal del Ministerio de Defensa nuevas hazañas en la defensa de la patria. Estoy seguro de que estarán al frente en la protección de la seguridad de Rusia. Muchas gracias por su atención. Esa orden de bloqueo y con Vladimir Putin, que todavía tiene muchas cosas que decir en el Ministerio de Defensa en Moscú frente a lo más granado de la cúpula militar rusa. La línea de contacto, y voy a compartir con ustedes algunas ideas generales que tengo. No voy a decir nada nuevo, entiendo, pero creo que es importante resaltar estas cosas. Quiero empezar con nuestra historia moderna para entender dónde estamos. Yo lo he dicho varias veces, pero quiero que vale repetirlo. Justo cuando se fuera abajo la Unión Soviética, nosotros pensábamos que íbamos a unirnos muy pronto a los pueblos llamados civilizados de Europa, pero resulta que no hay ninguna civilización ahí, sino lo que hay es una degradación. Pero en aquel entonces nos parecía que era una cosa buena y que íbamos a ser una parte importante de la familia europea, una parte igualitaria de la familia europea, pero no pasó nada. No somos parte igualitaria de esta familia europea. A Rusia la presionan cada vez más. Casi todo se resolvía respecto a Rusia con una posición de fuerza. Nos invitaban a ciertas reuniones, pero sus intereses en cuanto a Rusia, Occidente, los promovía con fuerza, incluyendo medios armados. Se trata del apoyo del separatismo y terrorismo. Esto fue demostrado y los terroristas fueron suministrados, fueron proporcionados armas y también apoyo de información. También estaban las restricciones económicas. También eso es una presión. Me acuerdo muy bien personalmente de cómo decía que nosotros tenemos que defender a nuestro país del terrorismo, pero a nosotros nos decían que podéis hacer lo que queráis, pero no se puede hacer esto y esto, o bien no vais a recibir préstamos. Y esto es una presión directa en el sector económico. Se utilizaban medios destructivos para influir a la política interna de Rusia. Esto se hacía como ahora se hace en algunos otros países para desestabilizar la situación política interna de Rusia. Pero ya esto no funcionaba. Todo que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial a escenario mundial dejó de funcionar de repente. Miren el ejemplo de Yugoslavia. El Occidente hacía lo que quisiera. Y incluso
se usaron las Fuerzas Armadas directamente y al final la Yugoslavia fue dividida y los serbios terminaron en diferentes países, pero fueron un pueblo. Ahora ni quiero hablar de la expansión de la OTAN. Incluso hoy en día nos dicen que no tenemos derecho a forzar a nadie a solucionar sus problemas de seguridad como nosotros queremos. Pero nosotros no les negamos el derecho a esto a nadie. Nosotros simplemente insistimos en que se cumplan las promesas que nos habían sido dadas a nosotros. Nos habían prometido que no iba a haber ninguna expansión de la OTAN hacia el oeste, hacia el este. Nosotros no exigimos nada en especial. Simplemente insistimos en que se cumplan las promesas que nos habían dado. Entiendo que todos aquí comprenden que una cosa son los acuerdos con la Unión Europea y otra cosa son los acuerdos con Rusia cuando la Unión Soviética se fue abajo. Al final tuvo lugar un golpe de Estado en Ucrania. ¿Y de qué democracia se trata aquí? Lo que sucedió fue un golpe de Estado. Pero podrían haber ganado las elecciones. Pero ellos prefirieron mostrarnos su fuerza. Luego empezaron a presionar al sureste de Ucrania. No fuimos nosotros quienes empezaron la guerra en el 2022, pero fue Occidente quien empezó, quien desencadenó esta guerra. Nosotros intentamos solucionar el problema mediante el diálogo en Minsk, pero luego nos vimos obligados a usar el componente militar porque nos engañaban y eso se reveló. Primeras personas de ciertos estados dijeron que nadie iba a cumplir con nada. Simplemente se trató de ganar tiempo para armar a Ucrania. Pues primero fue el golpe de Estado y luego los combates. El presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente, entiendo que podría haber sido así, porque la administración anterior conscientemente llevó la situación a un conflicto armado, porque todo el mundo creía que iban a destruir a Rusia durante un periodo de tiempo muy corto. Y los socios europeos de Estados Unidos se pusieron a compartir la labor de destruir nuestro país para recuperar algo que habían perdido en periodos históricos previos. Y esto es un revanchismo. Pero ahora es evidente que todos estos intentos respecto a Rusia fracasaron. Rusia ha demostrado su estabilidad económica, financiera y también de la situación interna de la sociedad y también en la industria militar. Sí, tenemos mucho que hacer. Hay problemas en esta esfera. Veo en esta sala a las personas que llegaron hasta acá
directamente desde el frente, desde la línea de combate. Aquí están, y yo les veo. Y saben que hay muchos problemas que resolver en el ejército, porque lo ven cada día. Pese a ello, nuestras Fuerzas Armadas ya son otras. Lo principal que ha pasado durante el tiempo de la operación militar especial consiste en el hecho de que Rusia devolvió el estatus de la soberanía completa. Rusia, en todos los sentidos de esta palabra, es un país soberano. Nos hemos devuelto este estatus, incluido gracias a su participación de las Fuerzas Armadas de Rusia. Nuestro ejército ahora es diverso. Nuestras armas estratégicas son más innovadoras, más modernas que el componente estratégico de cualquier estado nuclear. Son más de 80%, casi 92%. Es la calidad de modernidad de nuestras armas estratégicas. Surgen nuevos tipos de armamentos. Esto no lo tiene nadie en el mundo y pasará tiempo hasta que surja. Avangard, Burevestnik, por ejemplo. Asimismo, las tropas terrestres crecen y se fortalecen. Cabe repetir que las personas que seguimos trabajando frente a diferentes problemas en este sentido. No existe un ejército así igual en el mundo. Simplemente no existe. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania pasan luchan contra nuestro ejército, pero lamentablemente para ellos pierden la estatalidad de su país y se degradan las fuerzas ucranianas y las deserciones son uno de los índices de esta situación. Son centenares de miles de desertores. Nuestras Fuerzas Armadas crecen, aunque tenemos mucho que hacer por delante, pero todo esto lo haremos. Y pese a esta situación, siempre hemos dicho, y ahora también lo destaco, estamos dispuestos a llevar a cabo negociaciones y resolver todos los problemas por vía pacífica. La administración de Estados Unidos demuestra igual disposición y llevamos a cabo tenemos contactos con ellos y esperemos que lo mismo pase con Europa. Es poco probable con las élites políticas actuales, pero esto será inevitable mientras avanzamos. Si no será con los políticos actuales, entonces con el cambio de las élites políticas en Europa. Quiero agradecerles por el trabajo de este año, expresar mi confianza y esperanza en que todos los objetivos que enfrenta nuestro país los resolveremos. Muchas gracias.